está prohibido comer carne con sangre, está prohibido las transfusiones de sangre, en la Biblia lo dice, no podemos comernos una morcillita, una chinchurrita, bien aliñadita, está prohibido eso. Según los testigos de Jehová no se puede, según otras personas que no son testigos de Jehová, sino que dicen que la Biblia prohíbe comer carne con sangre. Eso no lo podemos hacer. Dejamos morir entonces a nuestros familiares y porque no hacemos transfusión de sangre, porque según la Biblia lo dice. Hermanos, síguenos y suscríbete en el canal Defiende tu Fe Pedro Sada aquí en YouTube. Regálanos un me gusta y comparte estos videos y déjanos un comentario sobre esta doctrina de los testigos de Jehová o de otras personas que prohíben comer carne con sangre. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver aquí los argumentos que ellos utilizan para fundamentar esta doctrina que tienen estos hermanos. Vamos a pedir a Dios primero, por supuesto, que nos dé el Espíritu Santo y nos ilumine y nos ayude. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido que envíes a tu Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe en este caminar de este tema. Aumenta nuestra fe con tu palabra, que es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestros senderos. Ilumina también y dale la fe a nuestros hermanos que están viendo este video. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Veamos entonces qué utilizan ellos, qué citas utilizan para fundamentar esto, fundamentar esta doctrina. Génesis 9.3 es la primera cita, Génesis 9.3. ¿Qué utilizan ellos? Aquí ve, vamos a leer entonces. Todo lo que tiene movimiento y vida le servirá de alimento. Se lo entrego lo mismo que hice con los vegetales y las hierbas. Lo único, aquí viene, lo único que no deben comer es la carne con su alma. La carne con su alma, dice la palabra, es decir, con su sangre. O sea, no deben comer la carne con su alma. ¿Qué creían los judíos en aquel entonces? Y los pueblos alrededor de los judíos creían que en la sangre estaba el alma, que la sangre era la vida, ahí estaba el alma. Por lo tanto, no podían comer de esa carne con sangre. Por eso los testigos de Jehová dicen que no deben comer esa carne con sangre, y no se hacen transfusiones de sangre porque se van a traer los pecados de esa alma, de esa persona, de la vida de esa persona que está en su sangre. Prefieren no hacer transfusión porque la palabra de Dios dice aquí, pues se quedaron en el antiguo pacto. Se quedaron en el antiguo pacto. Vamos a seguir dando citas bíblicas, las cuales ellos utilizan para fundamentar su doctrina, ¿verdad? Luego tienen Levítico 3.17. Levítico 3.17. Vamos a buscar Levítico 3.17. Que también es otra cita que ellos utilizan. Dice la palabra de Dios. Yahvé habló así a Moisés. Perdón, aquí no. El 17, aquí está. Toda la grasa pertenece a Yahvé. Este es un decreto perpetuo de generación en generación. ¿Ves? Esto es un decreto perpetuo. ¿Cuál es el decreto perpetuo? Donde quiera que vivan, no comerán grasa ni sangre. O sea, tú no puedes comer la carne, la grasa ni la sangre del animal, porque es un decreto perpetuo. Les digo, es perpetuo o era perpetuo hasta que llegó Cristo. Ahí se acabó eso perpetuo de este decreto o de esta alianza, porque eso era en el antiguo pacto, y Cristo es el nuevo pacto, hace nueva todas las cosas. La nueva alianza es Cristo. ¿Entienden? Esa es otra cita que utilizan ellos. También utilizan Deuteronomio 12:16. Deuteronomio 12:16, vamos a buscarla. Deuteronomio 12:16 dice: cuiden tan solo de no comer la sangre, sino que la derramarán en la tierra, como se derrama el agua. ¿Ves? La carne no se debe comer si tiene sangre.
había que derramarlo en la tierra y se echaba tierra encima. No lo podía hacer, estaba prohibido. Por eso ellos no comen carne con sangre. No se comen su morcillita, no disfrutan de un día así cuando hacemos una carne. Eso es sabroso. Entonces no lo hacen. Porque la Biblia lo dice. No se hacen transfusión de sangre porque la Biblia lo dice. ¿Qué dice el verso 13? Tengan cuidado de no ofrecer holocaustos en cualquier lugar. O sea, sacrificio a Dios en cualquier lugar. Solo en el lugar elegido por Yahvé, en una de tus tribus, podrás ofrecer holocaustos, y solo allí harás todo lo que te ordeno. O sea, había que hacer el sacrificio, el holocausto, en una tribu que Dios había escogido. No obstante, podrás sacrificar y comer carne en todas tus ciudades siempre que lo desees y que no te falte por el favor de Yahvé. Pero esta será carne de la que todos podrán comer, estén puros o impuros. O sea, si la persona estaba pura o impura, podía comer esta carne que no era ofrecida a Dios en ese momento. En cualquier parte la mataban, la sacrificaban para comérsela, podían comerla. Estén puros o impuros, como si se tratara de gacelas o ciervos. Cuiden tan solo de no comer la sangre, sino que la derramará en la tierra como se derrama el agua. O sea, podían hacer el sacrificio ofrecido a Dios y también podían matar al animal en otra parte para comérsela, la carne, ¿verdad? Pero la sangre tenían que derramarla. ¿Ves? Sí podían hacer esto, pero tenían que derramar la sangre en la tierra y echarle tierra encima. Eso era en ese tiempo. El versículo 23 del mismo capítulo 12 de Deuteronomio dice lo siguiente: cuando Yahvé haya, el 23, cuidarás tan solo de no comer la sangre. No se debe comer sangre, ¿ves? No debemos comer morcilla, no, por favor, ¿cómo vamos a comer morcilla? No podemos hacer eso. Pero vamos a ver que sigue. Y ahora vamos a demostrar que sí se puede. Porque la sangre es la vida. ¿Ves? La sangre es la vida y tú no puedes comer la vida. Es la vida. Y no debes comer la vida con la carne. No debes comer la vida con la carne. Por eso no se comen la carne con sangre ni hacen transfusiones de sangre. ¿Ves? Porque según ellos está prohibido en la Biblia. Entonces cuando Cristo dijo, quien coma mi carne y vea mi sangre tiene vida eterna, eso no lo creen porque ellos no creen en Cristo. Para ellos es un símbolo. Eso no es verdad, eso no es. Cristo no quiso decir eso. Entonces no es un símbolo. Él dijo literalmente, quien coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y lo vamos a ver en unas citas bíblicas que vamos a ver más adelante. Sigamos desarrollando el tema. Entonces hay una parte en Levítico 17:10. Levítico 17:10. Vamos a buscar el Levítico 17:10. Donde hablan de dos almas. Levítico 17:10. Nos vamos a encontrar con dos almas. Ahí está la confusión de nuestros hermanos. Si un hombre de Israel o de los forasteros que viven en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, aborreceré a esta persona que come sangre y la exterminaré. ¿Ves? Entonces yo no puedo comer esa carne con sangre porque Dios me va a aborrecer, me va a exterminar. O sea, ahí está el miedo, el susto, porque creen que esto es así, que esto está vigente, y no es así. Ya se lo vamos a demostrar que no es así. Sigue diciendo la cita: porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Esta es la primera alma. Ya dijimos que en la sangre está el alma, la vida, ¿verdad? La primera alma. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. O sea, el alma de la persona está en su sangre. El alma del animal está en el alma del animal, está en su sangre, porque él no tiene alma espiritual, le llamaban alma a la sangre del animal. Ellos no tienen alma espiritual. Aquí va a hablar de un rescate de un alma, pero esa alma es el alma espiritual, que va a ser la segunda alma, ya van a ver. Se refiere a nosotros. Nosotros tenemos sangre
alma, para ese tiempo, ¿verdad? Que se llamaba así, a la sangre se le llamaba alma, que era la vida. Y tenemos alma espiritual, es la segunda alma. Fíjense cómo dice la cita bíblica. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre, primera alma, en la sangre. Y yo les di la sangre, yo les di esa sangre, que es la primera alma, que está, la sangre es el alma, ¿verdad?, del animal. Esa sangre del animal, que es el alma, yo les di la sangre para que la lleven al altar, para el rescate de sus almas. Esa es la segunda alma. De la sangre del animal, que es el alma, fue llevada al altar como sacrificio para el rescate de nuestra alma espiritual, de nuestra alma espiritual. Pues esta sangre paga la deuda del alma. Esta sangre del animal, que es el alma, ¿verdad?, de ese animal, paga el rescate de nuestras almas, o sea, de nuestra alma espiritual. Entonces, hermanos, no está prohibido, esta es la confusión de nuestros hermanos separados. No está prohibido comer carne con sangre. Ellos creen que es así, pero no es así. La sangre es ofrecida para el rescate de nuestras almas. Por eso Cristo dijo, y quien coma mi carne y vea mi sangre tiene vida eterna. Por eso que Cristo se murió en esa cruz y derramó su sangre en esa cruz. Y por eso esa sangre de Cristo la dio Dios por el rescate de nuestras almas. No es nuestra alma la sangre, porque ahora no es así, sino el rescate de nuestra alma espiritual. A eso se refiere. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz, y la cruz es el altar donde el Cordero se ofrece. El Cordero, que es Cristo, es degollado y se ofrece en esa cruz, y esa cruz pasa a ser el altar donde se derrama el cuerpo, ¿verdad?, la sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo, que es el alma en ese entonces, es derramada para el rescate de nuestra alma espiritual, porque nosotros tenemos dos almas, pues la sangre, que es vida, y el alma espiritual, que nos le da vida a nuestro cuerpo. A eso se refiere esta cita. Es por eso que Jesús, cuando muere, la sangre de Cristo es derramada para el rescate de nuestra alma, pero no de la sangre, sino del alma espiritual. Ahí está, y ahí lo vamos a ver más adelante, hermanos. Qué interesante y qué bonito vamos descubriendo nosotros este tema, ¿no? Cómo aclaramos las dudas que tenemos. Si si estuviera prohibido comer carne, en el concilio de Jerusalén, cuando Pablo y Bernabé van allá a Jerusalén a hablar con los apóstoles, para hablar de la circuncisión, que eso los paganos no tienen que circuncidarse. Entonces los judíos dicen que sí. Entonces hay una discusión, se reúnen los apóstoles, está Pablo, está Bernabé, y sacan un documento, ¿verdad?, donde se les da a Pablo y Bernabé para que los lleve, una carta, un documento, a las iglesias que estaban, donde ellos iban a pasar, porque iban a ir. Entonces nos vamos a Hechos 15, 19, para ver si es verdad que está prohibido comer carne con sangre. Si en ese concilio, el primer concilio de Jerusalén de la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, prohibió eso. El versículo 19 dice: por esto pienso que no debemos complicar la vida de los paganos que se convierten a Dios. O sea, no se puede complicar la vida a una persona que no estaban acostumbrada a esto, a esta ley, a ser esclavo de esta ley. Digámosles en nuestra carta que se abstengan de lo que es impuro, por haber sido ofrecido a los ídolos. O sea, subrayar esto, hay que abstenerse de lo que es ofrecido a los ídolos. Eso hay que subrayarlo allí. Sigue diciendo: de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar, de comer sangre. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que esa carne y esa sangre ofrecida a los ídolos sin desangrar, así es que está prohibido. Era prohibido nada más si era ofrecida a los ídolos. Ya le quitaron toda la prohibición. Solamente vas a dejar de comer la carne que
que es ofrecida a los ídolos. Esa no la puedes comer, porque esa es impura. Lo ratifica en el versículo 29 del mismo capítulo 15. El 29 dice, que no coman carne sacrificada a los ídolos. Carne sacrificada a los ídolos. Esa es la prohibición. La carne que era ofrecida a los ídolos, porque es ofrecida a los demonios. Como ya lo vamos a ver más o menos en Corintios, cuando Pablo lo dice. A los ídolos. Ni sangre ni carne de animales sin desangrar, porque eran ofrecidas a los ídolos. Ahí está la prohibición. Ya eso se acabó en este concilio. Se acabó esta prohibición de no comer la carne con sangre. ¿Entiendes? Se acabó. La que es de los ídolos sí está prohibida, pero las demás no. Ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de las relaciones sexuales prohibidas. Entonces vieron cómo es la cuestión aquí, cómo ya en el concilio de Jerusalén van prohibiendo eso, van quitando eso que tenía esa ley que tenían en el antiguo pacto, y van ya entrando en el nuevo pacto. El concilio de Jerusalén prohíbe es la carne y la sangre de lo que es ofrecido a los ídolos. Viene Cristo y se lanza un discurso ante la gente. En Juan 6:54, Juan 6:54, ¿verdad? Buscamos a Juan 6:54, a ver qué nos dice. Juan 6:54. Recuérdense, está prohibido comer carne con sangre, porque es la vida, el alma de la persona, el alma del animal. Dice en el verso 54 Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. ¿Cómo es eso que Jesús nos está diciendo entonces que hay que comer su carne y su sangre si está prohibido en el antiguo pacto? Quiere decir que Cristo entonces nos está diciendo que ahora sí es así, hay que comer la carne de Él, su cuerpo, y beber su sangre para poder tener vida eterna. Antes no se podía, pero ahora se puede. Claro, es el cuerpo transfigurado, carne y sangre transfigurada. No es que nos vamos a comer la carne de Él en ese momento humana, no, sino resucitada, transfigurada. Mi carne es verdadera comida. Mi carne, la carne de Cristo, es verdadera comida, hay que comérselo. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Entonces Jesús está diciendo que hay que comerse su carne y su sangre. Por eso los judíos entraron en un conflicto, en una confusión. ¿Qué es esto? ¿Cómo va a darnos a comer carne? ¿Ve? Ellos entendían lo que estaba diciendo Jesús. Y la carne con la sangre estaba prohibido en el antiguo pacto. Y como él, que es un ser humano, una persona, no va a comer carne cuando fue Dios Yahvé en el desierto quien nos dio a comer carne a los israelitas cuando ellos se quejaron porque no tenían hambre y querían comer carne. Dios le dio carne, fue Dios desde el cielo le dio carne, pero este ser humano viene a darnos carne a nosotros. ¿Quién es este? No lo creían. Entonces en el versículo 51, Juan 6:51 dice, y vamos a encontrar a los judíos cuando se ponen confundidos y no están de acuerdo con esto. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. O sea, el pan que dará Cristo es su carne, para comerla, la carne. Y lo daré para la vida del mundo. Aquí vienen los judíos. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer carne? ¿Te das cuenta? ¿Cómo puede este hombre a darnos a comer carne si está prohibido en el antiguo pacto?
O porque si Dios fue quien le dio a comer carne al pueblo de Israel en el desierto, este no es Dios y no va a comer carne. No, no puede ser. No lo entienden, no lo aceptan. Pero Jesús le va a decir algo, le responde algo. Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Entonces, hermanos, ¿hay que comerse la carne y la sangre de Cristo? ¿Sí o no? ¿Qué más literal lo quieren? Jesucristo vino a cambiar esto. Ya no podemos ser esclavos del antiguo pacto. Ahora es el nuevo pacto, la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es la que debemos nosotros comer para tener vida eterna. El Señor nos lo dice. Eso está en la Eucaristía, está en la misa. Lo tenemos en la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, la que Él fundó en Pedro. No lo tiene más nadie. Yo me quedo aquí en esta iglesia comiéndome el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna. ¿Tú por qué no lo haces, hermano? Hermano separado. ¿Tú por qué no lo haces, hermano católico? ¿Por qué no recibes el cuerpo y la sangre de Cristo que da vida eterna? Ve cómo la palabra de Dios nos aclara las dudas, como Cristo nos va dando en el nuevo pacto el entendimiento, el Espíritu Santo nos va iluminando el entendimiento. Ahora, volvamos al antiguo pacto. En Génesis 17:13 nos va a hablar de la circuncisión, que es otra cosa que está sellada, es un sello en la carne, ¿no? Un pacto en la carne. Génesis 17:13, donde todo varón era circuncidado y pasaba a pertenecer al pueblo de Dios. Dice así, Génesis 17:13, sea que hayan nacido en tu casa, o hayan sido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados, todos los varones deben ser circuncidados. Esta alianza mía grabada en la carne, no era espiritual, era carnal, de ustedes es una alianza perpetua. Ajá, porque si es una alianza perpetua, los testigos de Jehová no se hacen la circuncisión. Porque si es una alianza perpetua, los hermanos que dicen que no debemos comer carne y que no debemos comer sangre, ¿por qué no se hacen la circuncisión también? Porque aquí está, esto es el antiguo pacto. Si es perpetua, no deben hacerse la circuncisión. Háganse la circuncisión. No, porque ya no es perpetua hasta que llegó Cristo y murió por nosotros, dio su cuerpo y su sangre derramada por el rescate de nuestras almas espiritual. ¿Ves cómo hasta Cristo llega lo perpetuo de esta alianza del Antiguo Testamento? Lo que es ahora el bautizo ahora es espíritu y vida. Esa es la nueva alianza, el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Antes era en la carne, ahora es espiritualmente. Es el Espíritu Santo que desciende sobre nosotros. ¿Entiende cómo es? Fíjense cómo Pablo en Romanos 7:1 hace una comparación. Hace una interpretación alegórica, una interpretación espiritual del matrimonio con respecto al antiguo pacto y al nuevo pacto, ¿no? En Romanos 7:1, una interpretación espiritual. Así como la hizo cuando en 1 Corintios 10:1 en adelante, cuando Moisés le dio la roca y de la roca salió agua, Pablo dice que la roca era Cristo, porque ¿quién es da agua viva? Cristo da agua viva. Eso es una interpretación alegórica, espiritual. Bueno, en Romanos 7:1, Pablo dice lo siguiente, vamos a buscar Romanos 7:1. ¿Qué nos dice Romanos 7:1? Les hablaré, hermanos, como a gente instruida. O sea, Pablo, instruida en la ley, ¿no? Está hablando como a gente instruida en la ley. Ustedes saben que la ley tiene autoridad sobre las personas solamente mientras viven. O sea, la ley, el antiguo pacto, tenía autoridad sobre la persona mientras vivía, porque una vez que mueren,
ya no tiene autoridad porque se murió, pues ya no está en la tierra, en este plano terrenal. Sigue Pablo diciendo, sigue. La mujer casada, por ejemplo, está ligada por ley a su marido mientras éste vive. Está ligada a su marido mientras vive por la ley. En cuanto muere el marido, ya no tiene obligación hacia la ley. O sea, se murió el marido, ya ella puede casarse con otro. Ya no tiene que ver nada con la ley. Mientras éste vivía, cometía un adulterio entregándose a otro. ¿Ves? Entonces, tiene autoridad la ley en el casado mientras vive, pero una vez que muere uno de los dos, ya queda libre de esa ley. Se puede casar con otro. Entonces, fíjense lo que dice Pablo. Pero muerto el esposo, queda libre de sus deberes, y si se entrega a otro hombre, no será un adulterio. Nosotros hemos salido del antiguo pacto, para entregarnos a otro, esta es la interpretación alegórica, a otro pacto que es en Cristo Jesús. Ya no somos del antiguo pacto, del esclavo de la ley, sino del nuevo pacto en Cristo Jesús. Sigue diciendo, lo mismo pasa con ustedes, así como pasa en el matrimonio, lo mismo pasa con nosotros, dice Pablo. Hermanos, pues han muerto a la ley en la persona de Cristo. Nosotros hemos muerto al antiguo pacto, a la esclavitud de la ley, y hemos nacido al nuevo pacto, que es en Cristo Jesús. Claramente, esta interpretación espiritual de Pablo nos lo está diciendo. Y han pasado a pertenecer a otro, o sea, ese otro es Cristo, al que resucitó entre los muertos. Ese otro es Cristo, el que resucitó. Pasamos a ser ahora de Cristo. Ya el antiguo pacto no nos puede someter, no somos esclavos del antiguo pacto. Estos hermanos se quedaron en el antiguo pacto, y no es así, no está bien. Nosotros vamos para el nuevo pacto, porque somos de Cristo, que nos rescató con su sangre nuestras almas espirituales. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios es clara? Un poco bonito el tema, es interesante. Vamos a otra interpretación alegórica de Pablo en Gálatas 4:24. Gálatas 4:24. Pablo nos va a hacer otra interpretación hermosa y se va a fijar en Sara, la mujer de Abraham, y Agar, que era la esclava que tenían ellos allí. De esos dos personajes, Pablo va a hacer una interpretación alegórica, espiritual, del antiguo pacto con el nuevo pacto. Veamos, vamos a escuchar Gálatas 4:24. Aquí simbólicamente reconocemos dos alianzas, antiguo pacto y nuevo pacto. La primera, la del monte Sinaí, es Agar. ¿Cuál es la del monte Sinaí? La de los 10 mandamientos, la de la ley. Esa es Agar, que era la esclava, era esclava de la ley, ¿ya? Y Agar era la esclava. Esta es la comparación, es Agar, que da luz a esclavos. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa a la Jerusalén actual, a la Jerusalén de ese momento cuando Pablo está hablando. Era esclava de la ley esa Jerusalén, y los hijos de Jerusalén, de esa Jerusalén terrenal, también eran esclavos de la ley. Y representa a la Jerusalén actual, que es esclava lo mismo que sus hijos. Ahora sigue hablando, el verso 26. En cambio, la Jerusalén de arriba, o sea, la celestial, la del cielo, la que ahora pertenecemos a ella, el nuevo pacto, para donde queremos ir y vamos a ir, si Dios quiere, con el favor de Dios, vivimos como cristianos verdaderos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. La Escritura dice, alégrate mujer estéril. ¿Quién era la mujer estéril? Esa mujer, Sara, que no le podía dar un hijo a Abraham, y dio a luz Isaac, que es de la promesa. Alégrate mujer estéril y sin hijos,
Estalla en gritos de alegría, tú que no has conocido los dolores de parto, pues serán más los hijos de la madre abandonada que los de la casada. Hermanos, ustedes como Isaac son los hijos de la promesa, porque la promesa se la dio Dios a Abraham. La promesa de la tierra prometida es a Abraham, no a la esclava. Pero así como entonces el hijo según la carne perseguía a Isaac, ¿quién es el hijo según la carne? Ismael, que era el hijo de Agar, la esclava, perseguía a Isaac, ¿verdad? Porque estaban enojados, lo perseguía. Entonces así nos persigue con el antiguo pacto. El antiguo pacto nos quieren perseguir al nuevo pacto, no dejarnos tomar el nuevo pacto, sino que nos quedemos en el antiguo pacto. Y así hay personas que quieren que nosotros nos quedemos en ese antiguo pacto, nos persiguen con el antiguo pacto, que la ley, esclavos de la ley. No somos esclavos de la ley, ya somos libres. No somos hijos de la esclava, soy hijo de la mujer libre y de la Jerusalén celestial, como lo está diciendo Pablo aquí. Según el hijo según la carne, que es Ismael, perseguía a Isaac, hijo según el espíritu. Lo mismo pasa ahora. ¿Y qué dice la escritura? Echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. Señores, no podemos, hay que echar el antiguo pacto para quedarnos con el nuevo pacto, porque el antiguo pacto no puede compartir la herencia que tenemos en el nuevo pacto. Hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava, dice Pablo. Entonces ya esto de no comer carne con sangre, esto ya pasó, porque esto es del antiguo pacto. Y nosotros somos del nuevo pacto, que es Cristo, con su sangre y con su carne. Ve cómo aclara esto Pablo, muy importante y muy bonito. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14. Primera de Corintios 10, 14. Pablo nos va a decir algo importante. ¿Cómo entramos en comunión en el altar de Cristo? Y cómo podemos entrar en comunión en el altar de los demonios. Y ahí está la prohibición de no comer la carne que era ofrecida a los ídolos. Aquí Pablo lo dice. ¿Por qué prohíbe? ¿Por qué se prohíbe eso? Y actualmente también. Por lo tanto, 1 Corintios 10, 14. Por lo tanto, hermanos, muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Huyan del culto a los ídolos. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. Ustedes mismos deben juzgar lo que Pablo va a decir aquí. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Cuando estamos en la Eucaristía, que se bendice el cáliz con la sangre de Cristo y bebemos de esa sangre, no entramos en comunión con la sangre de Cristo. Si entramos en comunión con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, y el pan que se parte, la hostia que se parte allí, que es el cuerpo de Cristo, al comer todos que estamos allí, no entramos en comunión con el cuerpo de Cristo, entonces sí entramos en comunión. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. O sea, todos en la misa comemos del mismo pan y de la misma sangre. Y entramos todos en comunión porque somos del mismo cuerpo de Cristo. Y todos entramos en comunión en el altar de Cristo. ¿Ve cómo se entra en comunión con Cristo, con Dios? De esta manera. Bueno, hay otra manera de entrar en comunión con los demonios. Y Pablo lo va a decir aquí en este momento. Fíjense en los israelitas. Para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Ofrecían esos sacrificios y eso para ellos era entrar en comunión en ese altar. Pero ya eso se acabó. Ellos se quedaron con el antiguo pacto. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo
sea realmente consagrada, o que el ídolo sea algo. Pero los sacrificios de los paganos, oído, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Esos sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Por eso es que nosotros no podemos entrar en comunión con ellos, con ese altar de los paganos. En ese tiempo, los que están ofreciendo sacrificios de animales o de niños en altares, esos sacrificios van ofrecidos a los demonios. Por lo menos los santeros ofrecen sacrificios de animales. Esos sacrificios van ofrecidos a los demonios. Y Pablo prohíbe esto. Hermano, si tú estás en esto de la santería, salte de allí, porque estás cometiendo un pecado mortal. O quizás no te has dado cuenta, pero aquí la palabra de Dios se te está revelando hoy. Y te está diciendo que tú no puedes entrar en comunión con el altar de los demonios. No puedes ofrecer estos animales porque va ofrecido a los demonios, no a Dios. Lo dice Pablo. Es más, lo va a decir más aquí adelante, que tú no puedes entrar en comunión con el altar de Cristo, o sea, ir a la misa, a la Eucaristía, comulgar. Ni siquiera entrar a misa, estar en misa y estar en comunión en el altar de los demonios. Escucha para que tú veas que no es mentira. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden estar en la misa y comulgar, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, si estás en comunión con el altar de los demonios, o sea, en la santería, o en otra brujería, o en otras cosas que son ofrecidas a los demonios. No puedes hacerlo. Eso te va a condenar a ti. Salte de eso, que eso es un peligro para tu alma, para el rescate de tu alma. Es un peligro. Ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. O sea, tú no puedes participar en la misa, pues. Si estás en la comunión con el altar, en el culto es el ritual de que se ofrece el animal, o los niños, o la sangre del niño, a los demonios, tú no puedes entrar a la misa y pretender entrar en la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. No puedes hacerlo, hermano. Si estás allí, te recomiendo que te salgas lo más pronto posible. Eso es la verdad de la palabra de Dios. Si tú crees en Dios, estás confundido, te mintieron, estás confundido, crees que no era así. Ahora estás escuchando esto, que es palabra de Dios, que es lámpara para tus pasos y luz para el sendero, y lo estás entendiendo. Salte de allí pronto, lo más pronto posible, y ve a confesarte con el sacerdote, y vuelve a tu iglesia, la iglesia católica que fundó Cristo, para que Dios te perdone ese pecado. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Entonces, esta es la prohibición, la carne a los ídolos, que va a ofrecer a los demonios. No comer carne, ni sangre. Yo puedo comerme mis morcillitas, mi cochinito, mi carne tranquilamente, eso no está prohibido. Se pueden hacer transfusiones de sangre porque eso no está prohibido. Esos son los esclavos de la ley. Si ustedes se quieren quedar, hermanos, testigo de Jehová, si te quieres quedar en el antiguo pacto, eres esclavo de la ley. Esa es cosa tuya, eso es tu problema, pues. Pero nosotros le pertenecemos a otro, y ese otro es Cristo, quien dio su carne y su sangre por nosotros para el rescate de nuestra alma espiritual. Eso está claro, no tenemos que explicar tanto, porque el mismo Cristo nos lo dice en Marcos 7:14, que ya la carne o la comida no es lo que hace impuro al hombre. Lo que entra por la boca no es lo que hace impuro al hombre. Ya Cristo lo está diciendo aquí en Marcos 7:14. Marcos 7:14. Fíjense. Ahora es el mismo Cristo que lo dice. Marcos 7:14. Dice Jesús, ya le creo, dime si no le vas a creer a Jesús. Jesús está diciendo, Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles, escúchenme todos y traten de entender. Hermano, trata de entender lo que va a decir Cristo aquí. Ninguna cosa que de afuera entra en la persona puede hacerla impura. O sea, lo que tú comes o lo que viene de afuera para adentro, como comida, no hace impura a la persona. ¿Qué es lo que la hace impura? Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella.
el que tenga oídos que escuche. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que sale de la persona? Lo que sale de tu corazón es lo que hace impuro a la persona. El odio, la maldad, la envidia, el adulterio, la borrachera, las orgías, la brujería, la hechicería, el culto a los ídolos, la idolatría. Todo eso le hace mal, lo hace impuro al hombre. Cuando Jesús se apartó, de la gente y entró en casa de sus discípulos, le preguntaron sobre lo que había dicho. Él le respondió: ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden nada de lo no comprenden nada de lo que entra de afuera en una persona puede hacerla impura? Hermanos, ustedes no entienden, los hermanos testigos de Jehová o los que prohíben esto de la carne y la sangre, no entienden que lo que entra de afuera a una persona no la hace impura, sino lo que sale de adentro. ¿No lo entienden? Jesús se lo está explicando. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios, lo está diciendo el mismo Cristo. Pues no entra en el corazón, lo que tú comes no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Después que va al estómago va a la basura, no llega al corazón. En cambio lo que sale del corazón se hace daño, se hace impuro a la gente. Y fíjense cómo cierra Jesús aquí. Así Jesús declaraba, oído, que todos los alimentos son puros. Señores, habló el Señor y dijo que todos los alimentos eran puros cuando le dijo esto a la gente y a los discípulos. Entonces no está prohibido. Ahora en el antiguo pacto es como Cristo dice, como Cristo manda, porque yo le pertenezco a Cristo, porque fui rescatado con su sangre. Mi alma fue rescatada por la sangre de Cristo. Y terminamos con Colosenses 2.16. Colosenses 2.16. Pablo lo dice también. Colosenses 2.16. Fíjense, que nadie los venga a criticar a ustedes. El que venga a criticarlos, que no deben comer carne, que no deben comer su morcillita, su cochinito. No caigan en eso, no hagan caso. Fíjense como lo dice Pablo. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beban. Que nadie los critique por lo que comen o beben, que están comiendo morcilla, que eso está prohibido en la Biblia, que lo dice la Biblia, mira la cita tal. No le crean, no le hagan caso. Que nadie los venga a criticar por eso, porque Jesucristo dijo que lo que entra por la boca no hace daño. No es impuro ya el alimento, sino es lo que sale de tu corazón. Hermanos, tremendo tema. Si no entendías, ya lo entiendes. Si no lo sabías, testigo de Jehová, si no lo sabían ustedes, bueno, ya lo saben. Es su decisión si lo creen o no. Les prediqué con la Biblia, con la palabra de Dios. Suscríbanse al canal, hermanos. Suscríbanse y denle la campanita. Regálanos un me gusta para que sigamos adelante. Ayúdanos. Deja tu comentario de qué opinas de esto que viste hoy. De la sangre, el alma, de comerse la sangre, la carne con la sangre, y del antiguo y nuevo pacto, cómo es ahora. Déjanos tu comentario. También síguenos en Facebook, en Apologética-Defensa de la Fe. Hermanos, Dios me los bendiga.